Mira, te cuento, nosotros somos una revista que tiene más de 60 años de vida. Nacimos en el año 59 en un encuentro entre la Servicio Nacional de Salud, la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico, como, como un órgano de debate de la formación médica. Siempre la formación Ujú, médica, las ciencias sociales. ¿Cuántas ciencias sociales tienen que tener los médicos? ujú, Y hoy día estamos y luego ha tenido, imagínate, en 60 años cualquier cosa ha pasado, y está como una revista un poco de salud pública, en la crisis de la salud pública, de publicaciones, y acosada por la indexación y por todos esos monstruos. Entonces nosotros estamos intentando hacer una revista más de actualidad, una revista que tenga incluso un formato más ágil, y que sea escrita por nosotros y con cuestiones nuestras, y por supuesto más vinculada con la actualidad ambiental. Hicimos con la Mirta, le dimos un giro a los cuadernos médicos sociales, los transformamos en cuadernos botánicos sociales. Así que ahí tenemos un ámbito que es bien experimental, que es cuánto de los vegetales hay también en los debates políticos, en la economía, en la política, en la ujú. sociología, etcétera, en la historia. Y poco a poco, en estos días, hemos transitado hacia allá. Y obviamente nosotros hicimos una campaña muy fuerte por la constituyente y nos interesa apoyar ese debate, apoyarlo en el sentido de pues, ojalá ser un lugar donde se comuniquen cosas, se conozcan visiones, puntos de vista. Así que el que tú estés ahí, que haya sido afortunadamente elegida como constituyente, que seas la única representante de la biología, porque miramos, y claro, las otras colegas científicas, una es física y la otra es ingeniero químico, eh, pero de la biología y de la limnología eres tú, así que nos sentimos particularmente afines contigo, con tu discusión sobre ciencia, con lo que leímos en la entrevista a la tercera. Así que pensamos que esta puede ser una entrevista muy interesante y creemos que en una hora la podríamos saldar para no abrumarte y tampoco abrumarnos nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, sí. Aquí estamos Mirta, no para lo sé que se si tú requiera. quieres decir algo. No, bueno, en realidad, ¿cómo te ubicamos? Porque escuché una entrevista en la Radio Universidad de Chile y como Yuri decía que estábamos en el ámbito de unir o entrelazar la biología, la ciencia, el medio ambiente, las plantas, con política, con constituyente. Entonces, escuché lo que tú planteabas en relación a los estudios que hacías en los salares de buscar bacterias y después ver cómo el extractivismo del litio podía alterar la biota de y me llamó la atención. Y bueno, pensé en Adriana como yo la conocía y dije, tal vez la ubica Mm. y por eso llegamos a ti. Eh, pero como que igual representas un poco lo que queremos con cuadernos botánicos, con cuadernos médicos y con el tema de la constituyente. Eso. Te presento a Excelente. Gonzalo, que nos está acompañando también. Él es un colega de los médicos generales de zona, del ciclo de formación médico que realiza una estancia como servidores públicos antes de su especialidad, que es una cuestión también más vieja que cuadernos médicos sociales, porque eso es como el año 55, una institución que ha sobrevivido a una serie de movimientos. Bueno, vamos entonces a lo primero. Quizás lo primero no va a ser así como lo personal, sino esto que te escribimos de Mm. cómo es el desierto, qué es el desierto. Nosotros estamos en la imagen de que ecosistemas son los verdes, lo que está inundado de agua, los humedales, y que el desierto es como un lugar que no hay nada, y que con él se puede hacer de todo. Está todo ese episodio de Arica, ¿no? De cómo importamos desechos tóxicos para dejarlos en el desierto, ¿no? En la época de la dictadura. O sea, Mm. Mm. entonces, nos gustaría esto. ¿Qué es para ti el desierto? De alguna manera tú representas, eres una voz de ese lugar. ¿Y cuál es la imagen que tú tienes de ese desierto y de su existencia como ecosistema, como un lugar de vida? Sí, bueno, yo creo que todos provenimos, nacimos en un cierto lugar, ¿cierto? No sé, en cualquier lugar del mundo o en Chile, y crecemos con esas visiones, con esos olores, con esas sensaciones, y en nuestro caso, yo nací en el desierto, en Antofagasta, en Mejillones,
donde teníamos como dos grandes inmensidades, que es el océano y el desierto, y los cerros. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Santiago, estudié en la Facultad de Ciencias de la Chile, yo antes había viajado, por supuesto, pero vivir ahí en un lugar donde habían árboles, yo vivía ahí cerca en Macul con Grecia, entonces vivía un poquito más de Grecia arriba y iba caminando todos los días, y para mí fue una sorpresa, o sentir la lluvia también, a pesar de que la conocía, pero vivir ahí es distinto. Y cuando me fui a Alemania, ver la nieve, o uno claramente va teniendo otra experiencia, entonces a veces se trata de crear un colectivo, unas ideas comunes respecto a ciertos territorios que tienen desde un punto de vista diferente al donde uno mismo vive. Y eso quiero llegar un poco con el desierto. Entonces, mucha gente el desierto cuando viene para acá le abruma porque no hay nada. O sea, es inmensidad, inmensidad, cerro, tierra, roca, y ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están los animales? No hay. En cambio, para nosotros yo creo que es normal y nos gusta y es nuestra tierra, ¿cierto? Y eso al final va configurando, ¿cierto?, una idea general de cómo interpretamos nuestro ambiente y cómo nos referimos a él. El desierto de Atacama ha sido objeto de estudio y de investigación, pero por mucho tiempo. Antes, ¿cierto?, hace, no sé, 200 años ya casi, se hicieron las primeras exploraciones en el desierto de Atacama, cuando este era territorio de Bolivia, para ver qué potencial tenía para poder explotarlo económicamente, porque siempre ha tenido esta impronta de explotación económica, por un lado, y por otro lado también cuando ya pasa a ser Chile, después de la guerra, se hacen algunas expediciones naturalistas, ¿cierto? Por ejemplo, Filippi o Claudio Gay, donde se describe la alta diversidad que tiene esta zona. Entonces también hay un quiebre quizá al conocimiento general del ¿cómo le llaman? El despoblado de Atacama. El despoblado de Atacama. Entonces, Filippi también no solamente es autor quizá del mayor registro de especies en Chile en esa época, sino que también va describiendo los modos de vida de los habitantes locales, las comunidades chango y los atacameños, o licanantay, lo cual queda registrado porque también siempre uno, no sé, la gente cree que aquí nunca había vivido nadie antes, y bueno, sí vivían personas e incluso tienen prácticas muy avanzadas en la agricultura. Hay estudios recientes que muestran cómo las personas, por ejemplo, de Pica, hace ya más de, creo que 13.000 años puede ser, ocupaban el guano de la costa para poder fertilizar los suelos en Pica. Ahí se relaciona con las plantas. Entonces hay también uso de técnicas muy avanzadas para la época, que aparecieron en Chile y después se fueron disgregando a otras partes de los Andes. Entonces, pero llega esta época, digamos, desde que estos territorios ingresan a Chile, ocurre un proceso de chilenización también, porque estos lugares siempre han sido lugares muy multiculturales, de mucha inmigración, de distinto tipo, europea, también latinoamericana. Y este proceso de chilenización lleva a homogeneizar, ¿cierto?, las diversidades, a quitar quizá una identidad propia que se estaba gestando, a incluir ciertos otros tipos de símbolos, valores, etc. Y ahí en el libro de Filippi, en el viaje al desierto de Atacama, es donde se menciona ya cuál sería el fin del desierto, y lo plantea en temas de minerales. Se han encontrado vetas de minerales, entonces él planea que debería construirse una vía férrea para poder transportar todo este proceso, y de ahí empieza como esta idea y es gestada, digamos, por capitales privados principalmente. Y el salitre, aparece el salitre. El salitre en ese momento, Chile ha tenido y sigue teniendo protagonismo muy importante a nivel mundial, desde el desierto de Atacama, que la gente quizás no lo piensa así. El salitre chileno fue tan importante en su momento porque hubo una migración de personas desde los campos en Europa por la revolución industrial hacia las ciudades, y se necesitaba alimentar a las personas, por lo tanto necesitaba abono para las plantas. Y el vino del salitre chileno. Y yo por eso siempre me imagino esto cuando uno ve las fotos antiguas, ¿cierto? Todo el proceso tanto de extracción del salitre que ocurre en los salares fósiles, las grandes concentraciones de caliche, de nitrato de sodio, moliéndolo, ¿cierto? Y después mezclándolo con agua, un proceso muy rudimentario finalmente, el salitre ensacado y llevado por los puertos. Son pedacitos del desierto que se fueron dispersando por el mundo.
porque esto realmente fue un tema global, o sea, el salitre se usó en todas partes, y desde el punto de vista microbiano, porque es un proceso muy rudimentario probablemente también, y eso creo que fue así, hay muchas bacterias del ciclo del nitrógeno, bacterias especialmente nitrificantes o fijadoras de nitrógeno, que probablemente también viajaron en estos sacos y se quedaron en otras latitudes ahí en los suelos. Bueno, después, claro, ocurre este avance tecnológico que fue la creación de salitre sintético y se para la industria y queda una crisis tremenda en Chile, especialmente en el norte, donde la gente quedó desempleada de un momento a otro, hubo crisis sociales profundas, matanzas, la gente habían barcos que se llenaban de personas, vapores que llegaban a Valparaíso con miles de desempleados desde aquí de la Pampa, y se empieza de nuevo como a despoblar el desierto, hasta que después aparece la minería del cobre más fuerte. Así que ha sido un ir y venir de pedacitos del desierto poblando, ¿cierto?, el planeta. El cobre también es más o menos una misma idea, y no hemos salido de esa lógica, o sea, de procesos que son, porque acá hay muchos minerales, o sea, no tanto en concentración como son los yacimientos, como en diversidad. O sea, el desierto de Atacama tiene casi toda la tabla periódica. Si uno se le ocurre algún elemento químico, probablemente aquí lo encuentre. Y eso tiene su correlato biológico. O sea, es tanto la diversidad mineral, que desde el punto de vista microbiano, ¿cierto?, las bacterias y los microorganismos ocupan los minerales también para obtener energía por procesos de oxidorreducción. Entonces también y eso es lo que hemos estado nosotros investigando por mucho tiempo, podemos encontrar metabolismos microbianos asociados a temas que uno antes no esperaba. Por ejemplo, nosotros hemos descrito bacterias oxidadoras de yodo, bacterias que son capaces de oxidar hierro y azufre, que eso se conoce más por la biolixiviación, bacterias que viven en las altas concentraciones de litio, existen, o sea, también el litio se va en pila, pero probablemente también tenga ahí un componente biológico. O sea, la biología está en todas partes, incluso en los lugares más insospechados, ¿cierto?, o extremos que puedan existir. Entonces a mí me gusta mucho pensar el desierto así, como un lugar vivo, donde la vida se da desde lo mínimo, ¿cierto?, que serían los microorganismos, donde hay hábitats microbianos en pleno desierto. Acá hay zonas donde se ha descrito a nivel mundial que son las zonas más áridas del planeta, donde casi no llueve, o sea, llueve con suerte 1 milímetro al año, y ahí el agua se obtiene, para la vida, se obtiene desde la nubosidad de la mañana, que viene de la camanchaca, o la neblina que entra del mar y alcanza a ocupar una zona del desierto, no toda, por eso es tan árido, porque a diferencia de otros desiertos, como el desierto de Namibia, en que esta nubosidad penetra muy, muy profundo, acá no, acá hay un biombo, el biombo de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y eso hace que esté siempre tan seco. Sin embargo, dentro de las rocas, por ejemplo, las rocas de cloruro de sodio, uno cuando las rompe puede encontrar adentro varios colores. Esas son comunidades que se llaman endolíticas, o sea, dentro de las rocas hay bacterias viviendo y forman un ecosistema muy complejo. Principalmente hay cianobacterias, que son bacterias que hacen fotosíntesis. Entonces la radiación solar también acá es altísima, entra adentro de la roca y hay barreras, ¿cierto?, que va disminuyendo, ¿cierto?, esa gran radiación, y es radiación par, o sea, fotosintéticamente activa, y con esta humedad que se logra capturar en la mañana, ¿cierto?, que humedece la sal básicamente a nivel microscópico ocurre la vida. Y estas bacterias que son fotosintéticas producen carbono orgánico que es usada por otras bacterias, y así se va complejizando. Entonces, para que se lo imaginen, es como uno rompe la roca y adentro se forma como un arco iris de varios colores que son pigmentos que tienen las bacterias. Entonces, aquí estamos hablando de la vida al mínimo. Entonces, conocer eso, de mi punto de vista científico, transmitirlo, para mí es un tema muy apasionado, y contrasta con la explotación. Porque hay lugares que pareciera ser que no importan y que están ahí solamente como reservas minerales, y ese es su fin. Pero también son legados geológicos, son lugares donde antes transitaban los pueblos antiguos, los caminos, las caravanas que habían de desierto hace miles de años, y la vida. Y eso desaparece. Y pareciera ser que hay muy poca sensibilidad al respecto, por dejar algo, porque algo se mantenga. Entonces pareciera ser que el desierto de Atacama, al norte de Chile, está como destinado a la explotación, porque así se manejan también las narrativas.
tenemos reservas hasta el 2050, hasta 100 años más podemos seguir explotando cobre. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa que hay todo también una maquinaria para lograr ese objetivo, es decir, se necesita energía y agua. ¿Y dónde encontramos agua en un desierto? Porque así ha sido por siglos. Se ha hecho minería que ocupa agua. ¿Y cuál ha sido el agua que se ha ocupado? El agua de salares, el agua de napas subterráneas y el agua del río Loa. Entonces, ya un lugar tan seco que tiene una agua contenida por miles de años, donde antes estos sistemas eran grandes lagos, se está acabando. Entonces, si ya estamos secando el desierto más árido, ¿qué le queda a los otros ecosistemas? O sea, así digamos, de intensa es la explotación, y yo creo que por eso también estamos en un momento tan importante, constituyente, de repensar qué país queremos. Y esto no es un discurso necesariamente antiminería, sino que es un discurso de futuro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos paramos desde aquí y pensamos cuál es el Chile que nos estamos imaginando? Por eso nuestra propuesta y lo que hemos estado trabajando en este tiempo es proyectar el conocimiento, la investigación, y no solamente el conocimiento científico occidental tradicional, sino que los saberes locales y los saberes ancestrales. Cómo desde ahí podemos repensar, ¿cierto?, estas lógicas más que nada de explotación y pasar a otro tipo de economías que es posible. Hay países que han tomado estas decisiones hace tiempo, de dejar detrás su pasado extractivista, las minas de carbón, por ejemplo, en Europa, y reconvertirse en economía en base a la tecnología. O sea, que necesita minerales también, por eso hay que tener ahí también un equilibrio. A lo que trato de llegar es que la explotación es tan masiva que finalmente no vamos ni siquiera a llegar a proyectarnos. Por último, esos recursos quedasen aquí, pero no, se van. Ya sea se van por capitales extranjeros o se van al centro, porque también Chile es tan centralizado que nosotros, que somos la segunda región que más produce en temas de PIB, del Producto Interno Bruto en Chile, después de la metropolitana, tenemos que concursar por recursos. Los recursos aquí no se quedan, se van y tenemos que pedirlos de vuelta, que muchas veces no llegan. Tenemos grandes falencias de infraestructura en temas médicos, que a ustedes también les concierne bastante. Hay muchos temas muy complejos, ¿cierto? Antofagasta lidera las cifras de cáncer al pulmón por distintos motivos, ¿cierto?, incluyendo algunos temas de contaminación y también las mal llamadas, y digo mal llamadas porque genera mucho estigma en las poblaciones, zonas de sacrificio. Bien sabemos también por algunos trabajos de que vivir cerca de una fundición o cerca de una termoeléctrica hay mayor posibilidad de enfermarse y mayor posibilidad también de morir antes. Así que todos estos, digamos, escenarios van complejizando la idea que uno tiene del desierto de Atacama, y nuestra idea también es posicionar estos temas a nivel nacional, porque pareciera ser que no existen. O sea, el norte es muy invisible, solamente se acude a él por temas económicos, pero en realidad se deja muy de lado estas visiones más desde los territorios. O sea, es también una invitación a repensarnos nosotros desde los territorios, más allá de estas narrativas un poco impuestas. Entonces, ya terminando, que he hablado mucho de los salares, que también era la pregunta que hizo Mirta. Bueno, los salares ha sido mi objeto de estudio por más de una década, donde nuestra idea inicial fue conocer qué tipo de microorganismos viven ahí y cuál es su función. Bueno, hemos encontrado que en realidad la diversidad, de la biodiversidad microbiana es enorme en estos sistemas extremos, a diferencia de lo que uno tendería a pensar, que al ser tan extremo vive muy pocas cosas, pero no, es al revés, hay muchas posibilidades de diversificación. Y esto también podría pensarse como un gran potencial farmacológico, como ocurre con las plantas, y también en la diversidad en sí misma es un valor. Así que hemos hecho bastantes trabajos, como ya algo les mencioné, en distintos hábitats, distintos ambientes, y llegamos a un concepto que también cruza con la salud, que es el microbioma. O sea, pensar los ecosistemas como sistemas microbianos. Y nosotros mismos como humanos somos eso, somos un sistema microbiano, ¿cierto? La mitad de nuestras células son humanas y la mitad es microbiana, y muchas de las funciones fisiológicas o incluso algunas estructurales son gracias a microorganismos. Existen temas tan fascinantes como el eje intestino-cerebro, ¿cierto?, en que bacterias del intestino producen serotonina y van cambiando el ánimo. Hay varios estudios incluso ya a largo plazo al respecto, y eso nosotros tenemos las experiencias y tenemos las herramientas que las hemos aprendido desde el ambiente, pero también se vincula con lo humano.
Entonces ya estamos hablando de que el planeta es microbiano, y incluso hay en Europa ya se está hablando de cómo conservamos el microbioma humano como un valor a futuro, porque justamente la pérdida de diversidad que se puede dar incluso por la alimentación o por la contaminación o tantos otros factores nos va a afectar nuestra propia supervivencia. Entonces, eso también es una invitación a pensar desde ese punto de vista más complejo, no tan haciendo estos cuadraditos de separaciones. Yo sé que puede sonar raro, menos en una convención constitucional, pero es interesante también a veces dar estos ejemplos porque falta, creo yo, conocimiento y falta entendimiento de estas temáticas. Así que bueno, eso podría contarles. Bueno, muchas gracias. Ya nos diste una imagen del desierto, de un desierto vivo, vital. Además, bueno, en tu área, los microorganismos, que por supuesto, o sea, ya en medicina, por ejemplo, existe el trasplante fecal, que es mucho más exitoso para tratar una diarrea de Clostridium difficile Exacto. en los viejos, que tú le has tapado de antibióticos. Es mucho más fácil tratarlo con un trasplante fecal que con antibióticos. Yo creo que hay ahí una rediscusión, por ejemplo, en las guaguitas, en las neonatologías, ponerle trozos de ropa de la mamá, sudados, con el olor, para que estén ahí en vez de poner unas cosas estériles, asépticas. Yo creo que en esta pandemia también estamos a medio camino, ¿no? Se nos han impuesto muchas normas de esterilidad que uno duda de si son tan prudentes, porque obviamente somos un ecosistema y ese ecosistema no hay un agente que llega sobre un huésped y nada más. Hay un contexto muy grande y hay una serie de regulaciones, de interacciones. Bueno, pero ya pasaste de ahí, pasaste directamente un poco a la política, entonces yo quisiera, hay un punto, no volvería a lo de las aguas porque yo creo que ojalá podamos tocar todos los temas, pero tu visión a mí me parece un poco optimista en cuanto al rol de las instituciones, sobre todo de las universidades. La Mirta y yo nos doctoramos en la Chile, y sin embargo no estamos en la Chile y no estamos haciendo clases en ninguna universidad, estamos fuera de las universidades, y nuestra experiencia con la institucionalidad universitaria es bien compleja. En mi criterio, yo trabajé 10 años en la Escuela de Salud Pública y la Universidad de Chile para mí es una universidad privada, igual que las otras. Vive de los magísteres, vive de los doctorados, las mueve las plata, no las mueve otra cosa. Se está pensando, el querido Ennio Vivaldi piensa en para dónde lleva su universidad de acuerdo a las posibilidades de inversión. Nunca les preocuparon las vacunas, ahora como eso empieza a ser un negocio, resulta que ahora todos quieren hacer vacunas después de que las vacunas eran una perdición. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de las universidades y el camino? Seguramente un tema de la Asamblea Constituyente va a ser la institucionalidad de las ciencias, tanto Ministerio de Ciencia, todos estos fondos, también vivimos, yo hice un postdoc y sé lo que es un postdoc y sé todo cómo los académicos se mueven en relación a esto y cómo monopolizan, ¿no? El académico monopoliza una línea de investigación que incluso a lo mejor ya ni siquiera es muy interesante, pero ya la lleva tanto tiempo que la tiene que seguir porque esa le da rédito y tiene un colega que vive en Estados Unidos con el que hace alianza y publican juntos y siempre están repitiendo la misma cosa, la dan vuelta para allá, para acá, pero la publican en revistas indexadas, y eso a la universidad le interesa, pagan por publicar una revista indexada, un artículo en inglés que a lo mejor tus compañeros el que tienes al lado en la universidad no lo puede leer porque está cerrado el acceso. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿Por dónde ves tú una salida para eso? Bueno, es el gran tema. Yo creo que no solamente venimos discutiendo por la convención, sino que desde mucho antes. Yo igual he participado de varias instancias científicas, como soy miembro del grupo Más Ciencia para Chile, estuve también en CONICET, estuve en el consejo de CONICET, estaba en grupos de estudio y es un tema recurrente. En el fondo, lo que ha pasado y también proviene, digamos, de la dictadura, este estado subsidiario, este estado competitivo, en que hay que competir por recursos, en que el individualismo vale más que el trabajo colaborativo y colectivo, y eso ha permeado todas las instituciones. O sea, yo también pertenezco a la Universidad del Estado y también el monto que recibe del Estado es bajo, todo el resto tiene que conseguirse ya sea por matrículas o por proyectos, ¿cierto? Por otros fondos, lo cual, a pesar de tener muy buenas intenciones todas las universidades que funcionan así,
tiene consecuencia en el propio quehacer, en la propia conexión que hay con los territorios, con las necesidades también de las personas. Entonces yo creo que de partida debería cambiarse ese sistema. No se justifica, sobre todo con que Chile tiene tan baja inversión en ciencia, tecnología e innovación. Estamos en este número que nos bordea el 0,36, 0,38 y no cambia de ahí, del Producto Interno Bruto, siendo que otros países van por el 4, 6%. O sea, con ese nivel de dinero en realidad no se hace nada, y más encima la mayoría del dinero es público. Las empresas privadas no invierten en ciencia y tecnología. Y eso se relaciona también con el extractivismo, porque lo que se hace es, como se dice en la jerga, moler piedras y exportarla. Entonces no se necesita mayor tecnología, a pesar de, claro, se han modernizado, tienen un proceso un poco mejores, pero no se genera manufactura, no se genera otro tipo de industria. Y eso también debiese cambiar. Hay otros países donde las empresas privadas aportan más del 50% de la inversión total de investigación, y no necesariamente hacia sus propios intereses, sino que son fondos ciegos. Porque si a todo el país le va bien en el desarrollo científico o conocimiento, a todas las empresas también le va a ir bien por default. Entonces es también un cambio de mirada, de paradigma respecto a esto. Yo creo que aquí debe fortalecerse las universidades regionales. Y las universidades, ¿por qué? Porque son actualmente, no sé, cerca del 90% de la investigación en Chile se hace en las universidades. Eso no implica que se generen otro tipo de centros de investigación. Y debería ser en regiones, porque también la investigación está centralizada. O sea, 70% se hace en Santiago, el 80% de las becas de posgrado se adjudican a 3 universidades de todo Chile. Entonces también hay un tema bien de desbalance, de inequidad. O sea, hay muchos talentos en las regiones que no tienen posibilidad simplemente de desarrollarse en magnitud. Y en Santiago también, o sea, también hay una diferencia entre las periferias, ¿no? Por lo mismo, yo creo que tiene que pensarse de esa forma. Y adjudicación de fondos basales. Yo creo que el tema de competencia ya tocó fondo por lo mismo que mencionaba recién. Hay muchos proyectos muy buenos que se quedan fuera sin financiamiento. Ahora crearon este tema en fondos y la adjudicación sin, como el Fondenot que le llaman los colegas, como que te fue bien, pero no hay plata. Lo cual muestra un poco este techo, porque se está adjudicando, no sé, el 25% de los proyectos. Entonces, aunque sean súper buenos, súper competitivas, que, como dices tú, Yuri, hagan todas las alianzas posibles para publicar en todas las revistas buenas, no se van a ganar los proyectos. O sea, yo creo que eso tiene que cambiar, porque además genera varios problemas que afectan a la investigación, no solo en Chile, sino con otros países. Temas relacionados con la ética y también con las brechas. En Chile es un ejemplo, o sea, el 30% de la investigación solamente realizada por mujeres, y siempre cuesta, y no ocupa las posiciones de liderazgo, no ocupa las posiciones digamos, de toma de decisiones, hay muy pocas rectoras, todo eso que bien sabemos. Entonces también es una época del darse cuenta, alguna gente recién están cayendo en la cuenta que el sistema no funciona bien, y de proponer. Entonces aquí la Constitución yo creo que debe garantizar el derecho a la ciencia en el contexto de que las personas, porque está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas tienen derecho al conocimiento, a generar conocimiento y acceder al conocimiento. Y parte de ello es el conocimiento científico. Y si lo logramos poner en la Constitución como tal, y además que todo el resto de la Constitución esté embebida de conocimiento, o sea, que no simplemente se pongan palabras por poner, sino que esté relacionada con equidad, con ética y con conocimiento, se va a forzar ciertas normativas y legislaciones que lleven a aumentar el presupuesto, que lleven a descentralizar la investigación y todo lo que les he comentado. Ahora, respecto a la gobernanza de las universidades, es un tema complejo, porque son temas de cómo se ha hecho. Las universidades son un súper buen reflejo de cómo funcionan los países. Ahora último, las universidades, por lo menos las del Estado, hay una ley de universidades que las ha empujado a cambiar sus estatutos internos, pero siguen siendo también, hay distintas experiencias, hay procesos que son más amplios, otros son muy cerrados. Entonces yo creo que esto también debería derivar en un cambio de mirada y de gobernanza de las universidades. Y también, de nuevo, el financiamiento. ¿Cuál es el fin? El fin es mantenerse en este ciclo, y va de la mano de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes pagan por ir a la universidad. Entonces, si queremos garantizar educación pública, gratuita y de calidad,
claramente el modelo universitario chileno va a tener que cambiar. Gracias. Gonzalo, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí. Súper, a propósito de tu primer comentario sobre qué investigar, cuáles son las líneas, quién define las líneas. Tenemos por un lado como la investigación, efectivamente esta investigación que busca ser citada, tener un mayor impacto, y en ese sentido mucha de la investigación recorre ese camino. Y podría ser también quizá la investigación que necesita la industria. Por otra parte, también tenemos la investigación que define el Estado como áreas prioritarias. Y el Fondesit también tiene áreas prioritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo liberar la investigación? ¿Cómo fomentar, cómo darle sustento a la investigación, comillas, ociosa? Esa investigación, como partieron las universidades, como centros de estudios, que era el conocer, el investigar por el conocimiento, que no tenía que dar una respuesta, ya sea a, que quizás tiene mucho sentido también en necesidades del Estado, en necesidades también de la industria que pueden ir de la mano, pero cómo proteger actualmente esa investigación ociosa, porque hoy día si tu investigación no tiene un campo de interés, no va a ser publicada, no va a ser financiada, entonces nadie puede investigar por el solo hecho del interés. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cómo asegurar ese espacio? ¿Tiene sentido hoy en día una investigación científica solo por el interés del investigador? ¿Cómo lo ves tú? Hay que tener claro que cualquier decisión que uno tome tiene sesgos de entrada. Algunos más, otros menos, algunos relacionados con ciertas cosas, otros con otras. Por eso también nosotros somos también políticos. O sea, el momento que uno decide qué hacer, si estudiar un objeto de investigación, estudiar un tema en particular, está haciendo una decisión política. Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que somos muy, muy ajenos, digamos, a la política y muy estériles. Y no es así. Entonces, en ese sentido, yo creo claramente tienen que convivir las distintas áreas de investigación. Es muy importante que exista investigación. Yo no la llamaría ociosa, pero la llamaría libre, o la llamaría sin intereses, puede ser. Sin intereses, digamos, científicos, no pueden haber otro tipo de intereses. ¿Por qué? Porque esa es la forma que vamos avanzando. Porque si nos quedamos en una investigación enfocada, ¿no? Empujada por algún tema económico o incluso las áreas prioritarias han sido definidas por temas probablemente económicos o de otro tipo, nos quedamos atrás, que nos damos vuelta en lo mismo. Es un poco el ejemplo que también daba Yuri de los profesores que siguen estudiando una línea de investigación eternamente y se da vuelta y se da vuelta y se da vuelta hasta que la persona se retira y finalmente, claro, hizo mucha contribución, pero quizás no es tan leído, no es tan impactante lo que hizo para el resto. Pero claro, en algún momento puede que esa investigación sí tenga sentido, pero también creo que deben combinarse las cosas. O sea, en mi caso, yo he tenido la suerte de hacer mi investigación básica muy apoyada desde un principio. De hecho, fue mi idea de doctorado, no entré, digamos, a ningún proyecto que ya existía, fue muy de nuevo lo que yo hice, y eso también me permitió estar acá también en Antofagasta y en región, estar sola en ese sentido, haciendo lo que quería hacer de investigación. Y bueno, siempre tuve financiamiento, me adjudicaba un proyecto y todo lo demás, pero sin dejar de hacer lo que quería y vinculándolo con temas aplicados, porque estoy en una carrera que se llama biotecnología, donde a los estudiantes les interesan los temas aplicados. Entonces también ahí hicimos varias cosas y algunas también necesidades. Yo nunca he trabajado directamente con la industria, pero sí los estudiantes han estado interesados en hacer algunos proyectos. Entonces yo creo que tiene que ser una cosa bien mezclada, no a priori cortarle las alas a buenas investigaciones. Y donde sí deberíamos avanzar es a trabajar más en colaboración y más hacia temas inter y transdisciplinarios, porque la investigación también se complejiza y muchas veces los grupos disciplinarios tan estrictos no dejan que se avance, porque también tienen como sesgo algunas escuelas de pensamiento. Yo tengo la suerte de haber estado desde el año pasado, por primera vez, en el que se creó por primera vez el grupo de estudio de Fondesit que se llama Inter y Transdisciplina, donde estas propuestas son muy bienvenidas, porque antes quedaban fuera, por ejemplo, si se quería hacer algo con medicina, economía, mezclado con ciencia de los datos, si eso se iba al grupo de medicina, probablemente quedaba fuera porque no es nuestro tema, o al revés, se iba a temas de, no sé, ingeniería y decían, no, esto es medicina, y nadie lo veía o no se evaluaban bien y quedaban fuera.
En cambio, ahora está este grupo que permite, digamos, incluir estas miradas. Yo espero que eso se difunda más, ¿cierto?, en la investigación en Chile, que se complejice y que también se diversifique. Ahí vamos a tener, yo creo, una ciencia mucho más rica. Pero sí, el tema que tú señalas es interesante porque todo el mundo piensa también siempre se dice, tenemos poca plata, por lo tanto hay que definir las prioridades. Pero ¿quién define las prioridades? Si todos tenemos sesgo. Así que hay que dejar también espacio a la libertad y a la creación. Ya, bueno, vamos al tema, vamos a política entonces, finalmente. Sebastián parece que quiere una pregunta. Hola, gracias Cristina. Sí, colgándome un poquito de lo de Gonzalo, porque de alguna manera nosotros estamos como del lado de las ciencias, y eso implica cierto como valor práctico útil. ¿Y cómo ves tú todo el campo más bien de las humanidades y las artes en general, que pareciera que nuestros métodos de productividad, de valoración finalmente de lo producido en las universidades va orillándolos? Y bueno, obviamente hay formas de conocimiento tremendamente necesarias y que rescatan quizá un poquito el ocioso que decía Gonzalo, pero y tú que estás en biotecnología, ¿cómo lo ves? O tus pares en el fondo. Si es que lo ven o lo conversan, en el fondo, toda esa área de humanidades que está en la periferia. Sí, cuando nos referimos a conocimiento y saberes incluye artes y humanidades, que es un tema que han sido áreas muy deficitarias en temas económicos en Chile, que viene también del cierre, ¿cierto?, de las escuelas de pensamiento, digámoslo así, de ciencias sociales, de antropología, de literatura en las universidades en los años 80, incluso antes. Y eso también deriva en la pérdida de un montón de académicos que fueron muy importantes, que dejaron de trabajar o se fueron exiliados. Entonces hay de nuevo, una falta de, una necesidad muy grande de financiar y de fomentar las humanidades en todo Chile, porque es la forma en que nos pensamos nosotros mismos, y no vienen todas las soluciones de la mano técnica como mucha gente cree, o tecnocrática, ¿no? Vienen también desde el pensamiento, desde enfrentar distintas visiones. Por eso mencionaba la inter y transdisciplina, que también va por esa vía. Así que es crucial fomentar las artes de las humanidades, las ciencias sociales, que son áreas muy, insisto, deficitarias, sobre todo en las regiones. En mi caso, en mi experiencia, hace unos años estoy trabajando con un antropólogo, con Cristóbal Bonelli, para interpretar también o repensar los salares desde una perspectiva antropológica. Y eso fue también un encuentro casual. Yo vengo de una familia de poetas, así que no estoy tan ajena al tema literario o humanidades, pero mis papás son profesores. Pero encontrarse con alguien que puede describir, o con unas personas, ¿cierto?, que saben de antropología, que pueden describir un sistema usando otras palabras, usando otras formas de pensar y llegar a lo mismo casi, a mí fue fascinante. Entonces a nosotros también nos crían, nos forman de una manera muy cuadrada en la facultad. Yo estuve en la Facultad de Ciencias y me he tenido que desfacultalizar todos estos años. O sea, sí se puede escribir un paper en primera persona y no necesariamente puede ser un paper, puede ser una nota y tiene valor, ¿no? Sí se puede contar las experiencias, que es la etnografía, y eso también construye una realidad, construye una forma de pensar, y eso para mí ha sido fascinante. Así que por eso soy una fan yo de las artes y la humanidad mezclado con la ciencia. Me encantan los cruces disciplinares. Y ojalá muchos colegas también estén transitando en esto, porque es la forma, insisto, de abordar problemáticas complejas, de darle también otro sentido a lo que hacemos. Ya, volvamos entonces a la política, que Sebastián ahí le hizo un badeo. Mira, yo creo que desde los años 60 que hay una conciencia muy fuerte y con muchos estudios sobre la vinculación entre ciencia y política, ¿no? Incluso uno podría decir que después de la bomba atómica hubo un remesón de ya la ciencia tiene que ser un poco más seria, y con mucha distancia, incluso algunos científicos que se alejaron, digamos, porque la ciencia estaba como perdiendo, deshumanizándose. Y a partir de los 70 están los estudios de ciencia y tecnología, y toda la entrada de los sociólogos y de los antropólogos a los laboratorios y las etnografías del trabajo de lo que realmente se hace en un laboratorio y de qué está hecha la ciencia.
Y sin embargo, ese giro llega a un momento en que la ciencia tiene, hoy día las ciencias tienen como otra perspectiva, porque en realidad el escepticismo, por ejemplo, frente al cambio climático, ha hecho que revaloricemos la ciencia y que los científicos sean como una vanguardia en el conocimiento científico. Hoy día es una vanguardia y más bien hay un descreimiento desde los que tienen el poder a decir, no, esto podría no ser, es un conocimiento incierto, no sé. La versión más burda fue Trump, pero sin duda hay como una erosión del valor de la ciencia y el conocimiento científico hoy día tiene un rol político muy especial, porque es el que puede hablar. Y eso coincide con este movimiento chileno tan especial. Nosotros, por lo menos estamos en nuestro editorial, vamos a señalar que el movimiento de la Asamblea Constituyente chilena es lo más avanzado políticamente de América, desde el punto de vista de que es un pueblo muy culto el que vota con mucha cultura, pero además está una presencia como la tuya, te das cuenta, una persona que va a hacer política desde una experiencia ya, no ingenuamente científica. Tú acabas de hablar de tus vinculaciones con las ciencias sociales, de tus orígenes, no es tampoco que tú viviste toda tu vida en un laboratorio, pero sin duda sí estás desde el laboratorio y desde la academia intentando hacer política. Entonces, eso para nosotros es una experiencia bien nueva, quizás no hay mucho que decir, pero era ya algo pronosticado, ¿no? Por estos estudios que decían, no, tenemos que hacer entrar a las ciencias y a la naturaleza en democracia, van a tener que ser parte de la democracia, el agua, los salares, las bacterias, el microbioma, así como ya entró el ADN, el organismo genéticamente modificado, las PCR, ¿no? La gente en los taxis habla de PCR, las micro habla de PCR, o sea, ya no hay debate político posible sin un debate científico. Y yo creo que tú vas a entrar a ser parte de ese camino que es súper experimental. Yo no creo que sea un camino así que está pautado, todo lo contrario, es un experimento, una etnografía en un terreno desconocido. Es como Filippi en el desierto de Atacama, también es una exploración de ese tipo, una exploración de historia natural, de qué vamos a encontrar ahí, qué vamos a describir, incluso más que a lo mejor o quizás de historia natural en el sentido que es muy de terreno, muy de campo, no con las pipetas, sino con instrumentos de medición. Es bien humboldtiana, creo yo, más que dentro del laboratorio. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, todo el proceso que hemos vivido ha sido un poco así, porque en el final el encuentro de varios mundos, ¿no? Uno sale, finalmente, claro, yo soy más de terreno, pero igual estuve en el laboratorio y en un momento también lo pensé, este va a ser la vida científica, a escribir papers, a escribir, a hacer PCR, así va a ser siempre. Y inevitablemente uno termina, ¿cierto?, vinculándose, creo yo, en mi caso. Ya sea por divulgación, ya sea por todo lo que les comentaba, de cómo fueron cambiando los sistemas. Y en la convención, ¿cierto?, en la parte más política, ya hay unos consensos respecto a algunos temas, por lo menos varias candidaturas que fueron electas. Nosotros estamos trabajando por una constitución ecológica, en la cual cambian los principios, cambian las visiones respecto a cómo nos relacionamos nosotros los humanos y la naturaleza. O sea que no es el ser humano el centro, sino que es la naturaleza. Y eso es un tema súper profundo y proviene también de visiones de pueblos originarios, que para qué hacemos todo esto, para qué estamos todos juntos en este tema, en esta, no sé, geografía llamada Chile, para estar bien, ¿no? Para estar contentos, para tener un buen vivir. Y desde ahí se puede construir, ¿cierto?, esta constitución política. Ya han hecho algunos ciertos esfuerzos Ecuador y otros países, y ahí, claro, bien sabemos la historia de Ecuador, que faltó articular, hay muchos derechos, pero faltó articularlo con la legislación y la interpretación después que hacen ahora los jueces. Pero yo creo que acá podemos hacer un ejercicio distinto, aprendiendo también de cómo han funcionado otras constituciones en el mundo donde han incorporado estos temas transversales. Pero otro tema fundamental también es la valorización de la diversidad. O sea, la convención es muy diversa. Hay personas que han trabajado fuertemente desde hace mucho tiempo en sus territorios, conocen bien cuáles son sus problemáticas y es un ejercicio de escucha, de entendimiento, de diálogo, que suena como es bien exploratorio, ¿no?
pero los naturalistas iban con esa siempre intención también, o sea, si tenían prejuicios a priori ni siquiera cruzaban unos kilómetros, se quedaban, no, esto es muy seco, me devuelvo. No, siempre está esta curiosidad, este espíritu profundo de uno por empujar los límites. Y acá el límite es, hagamos un acuerdo y cambiemos todas las cosas que hay que cambiar. Por lo menos así yo lo veo como un ejercicio, como lo he señalado, interdisciplinario y pluricultural, con un montón de desafíos. Tiene que haber no dejar de lado, ¿cierto?, a todas las personas, eso incluye personas con discapacidad, a los niños, niñas, adolescentes, que también han sido un poco, las adolescentes sobre todo no han participado del proceso constituyente, siendo que hacer la constitución que les va a regir a ellos. Y bueno, a tantas personas que quedan detrás. Así que yo lo veo así también, como una experiencia en vivo y en directo, que incluso puede ser relatada, pero con mucha esperanza, sí, mucha expectativa que va a ser algo súper bueno para todas y todos. Súper. Bueno, nosotros, yo creo que podríamos dejar de grabar aquí, porque ya no sé si puedo yo parar la grabación o la Jocelyn, porque yo creo que hemos cumplido como lo que nos proponíamos, que era también conocerte, que nos conociera, supiera. Y yo quisiera pararla porque básicamente quisiera proponerte algo, entonces quisiera que eso lo pudiéramos hablar con mucho más soltura, sin la soltura del registro. Ya, pero quedemos en que ya se acabó la entrevista y que estamos hablando más Estoy relajados. pidiendo a Jocelyn que la pare, pero no sé si. Nosotros quisiéramos acompañarte en tu experiencia. Nos gustaría que Cuadernos Médicos Sociales pudiera mostrar tus notas de campo o tu cuaderno de laboratorio, tu registro de laboratorio de esta experiencia. Pensamos que es un experimento interesante, no lo hemos hecho nunca, quizás no se ha hecho nunca tampoco, y que es ir